Luego, Porque es un poquito. Se nos pasó. a ver. Bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer ahora del... bueno, miren, 56, 57, yo creo que no tienen caso, no tiene caso, porque si se fijan, pues son desigualdades parecidas a las que acabamos de hacer. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Es parecidas a las que acabamos de hacer, entonces pues yo creo que no tiene mucho caso. Pero vamos a hacer, por ejemplo, el 58. Ese se ve un poquito mejor. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, por ejemplo, el 58. Voy a borrar. ¿Sí? Sí, profe, adelante. A ver, ¿me lo dictan, por favor? Es valor absoluto de x más 2 por x menos 2 menor igual, perdón, menor que 2 por 2 menos x. Ok, bien. Entonces, si comparan ese ejercicio con las propiedades, yo espero que ahí más o menos tengan el libro en esa tabla, con esos teoremas de valor absoluto. Observen y vean que esto se parece a esto. ¿Sí o no? Sí. Ustedes van a decir, bueno, pero es que aquí en el segundo miembro ya no tenemos una constante, ya tenemos variable. No importa. Podemos analizarla de la misma manera. Entonces, si se fijan, al quitar el valor absoluto, esta es así. ¿Sí están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Bien, entonces si aplico esto acá, me va a quedar así. A ver, ¿va a quedar así, sí o no? Sí, va a quedar así. Bien, entonces, si se fijan, esto es una, ¿qué? Una desigualdad de cuántos miembros. De 3 miembros. Estoy tomando café, ¿eh? No vayan a creer que es brandy, una cosa de esas. No. ¿Verdad? Ay, no, Un bronca. cafecito. Salud. No, bueno, es café, pero... Ok, entonces, son 3 miembros, entonces fíjense bien, acuérdense que ya habíamos resuelto nosotros desigualdades con 3 miembros, pero siempre la variable estaba en el miembro del medio. ¿Sí recuerdan? Sí. Ahora es diferente porque prácticamente la variable está en los 3 miembros. Es distinto. Entonces, ¿cómo vamos a resolver desigualdades de 3 miembros donde la variable aparezca en 2 o más de los 3 miembros? Bueno, hay que analizarla por separado. Es decir, voy a coger esta parte ¿sí? Y esta parte. ¿Sí están de acuerdo?
Las separo en dos desigualdades de dos miembros y voy a resolver cada una de ellas. ¿Se entiende? Sí se entiende. Sí, Entonces profe. vamos a resolver esta desigualdad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues desarrollar. Tengo que desarrollar. Y aquí me va a quedar así. Así. Y luego ya sabemos que cómo le hacemos para resolver estas desigualdades cuadráticas o polinomiales. Pues tengo que encontrar las raíces. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Me va a quedar así. Me va a quedar así. Pero acuérdense que la convierto en ecuación. La convierto en ecuación para encontrar las raíces. Y observo que las raíces, bueno, a fin de cuentas esta desigualdad la voy a poner factorizada. ¿Sí están de acuerdo que así va a estar factorizada, verdad? Sí, profe. Sí. Luego, pues ya, la analizo como ecuación y veo que las raíces son 0 y el 2. Entonces las ubicamos en el eje real. Y entonces empezamos. A ver, un número de aquí va a hacer que este factor, por eso les digo que es importante hacerlo en esta que ya está factorizada o en su defecto, pues en la que no está sin factorizar, pero pues me voy a tardar tiempo. Entonces fíjense, aquí va a ser que cualquier factor, que el primer factor sea negativo y el segundo factor sea negativo también. Por lo tanto, esto va a ser mayor que 0, si lo cumple. ¿Sí o no? Si lo cumple. No cojo el 0, ¿verdad? No cojo el 0 porque es una desigualdad mayor. Bien. Un número de aquí, el 1. El 1, por ejemplo. Cualquier número de aquí va a ser que el primer factor sea positivo y el segundo sea negativo. Por lo tanto, esto es menor que 0, ya no lo va a cumplir. Vamos acá. Cualquier número mayor que 2 va a ser que el primer factor sea positivo y el segundo también. Entonces, esto me da mayor que 0. Si lo cumple. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Esto es de esta parte. Ahora voy con esta. Voy con esta. Y hago exactamente lo mismo. Desarrollo. Igualo con 0. Factorizo. Si se puede. Acuérdense que la idea es encontrar las raíces. Aquí sí puedo factorizar. ¿Sí se fijan o no? Luego. Sí, profe. Sí. Profe. Y la igualo con 0. Entonces, en este caso, las raíces son el 2 y el 4. El menos 4, perdón. Es el menos 4 y el 2. Bien, vamos a ver. Cualquier número menor que menos 4 va a hacer que este factor sea negativo y que este sea negativo. Esto es mayor que 0, no lo cumple. Bien, vamos ahora aquí. El 0, por ejemplo. Cualquier número menor ¿No que, es menor? por eso, menor que 2 y mayor que menos 4, ¿verdad? Por ejemplo, el 0 va a hacer que este primer factor sea positivo y el segundo sea negativo. ¿Sí? Y si se fijan, aquí sí lo cumple. No oigo. Sí, profe. Sí, profe. No los coge. Ahora, cualquier número mayor que 2 va a hacer que el primer factor sea positivo y el segundo también, y entonces eso sea positivo y no lo cumpla. Bien, por lo tanto, fíjense bien. En esta situación, el resultado fue de menos infinito a 0, unión, ¿verdad? Unión de 2 a infinito. De esta situación, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. Y de esta fue de menos 4 a 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí.
Sí, profe. Ahora, aquí viene lo importante. Esto es lo importante. Esto es acá. Esto es el... Huele a mentira. ¿Ya? Me están engañando. Mira la televisión con sus tonterías, ¿no? ¿Ya? Aquí huele a cigarro, aquí fumaron. Yo no fumo, ¿eh? No fumen, es malo. Ya tengo mucho tiempo que no fumo. Eso es malo. Pero, entonces, pregunto. Tengo esta situación con esta situación. ¿Qué voy a hacer? ¿Unión o intersección? Intersección. Intersección. ¿Sí se entiende por qué intersección? ¿Por qué? Porque esta desigualdad es esta situación y esta situación. Fíjate cómo la misma gramática, el mismo lenguaje cotidiano te lo dice. Esta desigualdad la separé en esta y esta. Ahí está la clave. Y es intersección, no es o. Fíjate. A ver, ¿cómo le hiciste para resolverla? Ah, pues es que la separé en esta parte y esta parte. Ah, entonces hay que hacer intersección. ¿Se entiende? Sí. Entonces, Sí. cojo de nuevo el eje real y en el eje real voy a poner las dos situaciones. Acuérdense que aquí tenemos como extremos, fíjense cómo el extremo más chiquito es el -4, luego sigue el 0 y luego está el 2. ¿Sí están de acuerdo? Son los extremos de todo. ¿Sí o no? Sí. Bien, ahora voy a poner con color negro esta de aquí, la primera. Y esta me dice que es así. ¿Sí están de acuerdo que esta es el negro? Oigo. Sí. Y voy a poner con verde esta de aquí. Y esta de aquí me dice que es de -4 a 2. Sin cogerlos. Entonces, ¿cuál es la intersección? De -4 a 2. ¿De A a ver, 0? A 0. De -4 a 0. Efectivamente. Profe, ¿puede repetir esa parte tantito? Es que me perdí. O sea, ahora hay que representar estos intervalos en un mismo eje. En un Sí, mismo sí. eje. Es que no alcanzo a definir bien los colores y no sé si... Entonces se pone el más pequeño de estas dos situaciones, es el -4, luego el 0 y luego el 2, que se repiten ambas. Entonces, esta situación lo tenemos aquí, lo puse con color negro. Lo puse con color negro, porque es de 0 a menos infinito. De 0 a menos infinito. Sí se ve aquí el asurado negro, ¿no? Luego, rápido, no escucho. Sí, ¿Sí o ve. no? Bien, el asurado, y luego de 2 a infinito, es el otro. También aquí está el asurado negro. ¿Sí se fijan? ¿Sí ven el asurado negro? Sí. Ahora, el de esta situación lo puse con verde, que es de -4 a 2. De -4 a 2. ¿Sí se nota el asurado? Sí. Sí, Sí, profe. profe. En la intersección de -4 a 0. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Ahora, esto lo pueden ustedes demostrar, lo pueden comprobar. Eso es lo padre de las matemáticas.
La matemática te permite que tú compruebes si lo que hiciste está bien, pues sí, pues en términos generales. Entonces, ¿cómo podríamos comprobar si estamos bien? Muy fácil. Voy a coger puntos de prueba. Por ejemplo, voy a coger un número menor que -4, que esos quedaron descartados. Un número menor de -4, por ejemplo, el -5. Lo sustituyo, obviamente en la original, y sería -5 más 2 -3 por -5 menos 2 -7. Esto, valor absoluto menor que 2 por 2 menos -5 me da 7. Entonces, esto va a ser 21. ¿21 es menor que 14? No. Por eso es que los números menores de -4, no. Voy a coger un número de -4 a 0. Por ejemplo, el -1. ¿Me explico? Luego, Sí, profe. Sí. por ejemplo, voy a borrar esto. Con -1 sería 1 por -1, valor absoluto menor que 2 por 3. Esto va a ser valor absoluto de -1, pues es 1. ¿Es menor que 6? Sí. Por eso es que de -4 a 0 sí lo cumple. Voy a cogerme ahora un número mayor que 0. Perdón, un número entre 0 y 2. Entre 0 y 2. Que ya esos quedaron descartados. Por ejemplo, el 1. Si sustituyo el 1, sería 3 por -1, valor absoluto menor que 2 por 1. Esto va a ser 3. ¿3 es menor que 2? No. Por eso es que estos no son solución. No oigo. Sí, profe. Sí, profe. Luego, mayores de 2. ¿A quién me cojo? Al 3. Entonces sería 5 por 1, valor absoluto, menor que 2 por -1. ¿5 es menor que -2? No. Por eso es que quedan descartados. ¿Sí o no? Sí. Profe. Bien. Vamos a hacer otro, porque veo que ya les gustó esto. Bien. A ver. Vamos a hacer ahora una irracional, una desigualdad con valor absoluto, pero racional, disculpen, racional. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí del 59 al 66. ¿Sale? ¿Cuál? La 66. La 66. Ok. 66. Bueno. Muy bien. Fíjese bien. Aquí creo que el libro... A ver, vamos a ver. No, se pasa de lanza. Fíjense cómo el libro es bien manchado, ¿verdad? Pone cosas bien fáciles. ¿Sí o no? Sí. O sea, pone de esas sencillitas, ¿no? Mira. Yo, esto se los digo porque dije, bueno, les voy a mostrar si hay uno por acá resuelto de estas, irracionales, pero pues no. No hay. Bueno, pues entonces vamos a hacer el 66. Ok, a ver, vamos a ver. Podemos borrar entonces ya, ¿verdad? Sí. ¿Ya vieron entonces los vídeos? ¿Todos? Sí. ¿Y si les gustaron o no? Sí, profe. ¿Por qué? Sí. Estuvo muy Yo no lo interesante ver entendí la muy bien. calculadora. ¿Dónde? Sí, la ¿Cuál? calculadora estuvo padre. ¿La calculadora de Leibniz? Sí. Sí. Y también para Miren, ver cómo Leibniz hicieron. fue un genio, un genio.
Digo, también Newton, ¿no? Pero Newton era más matemático y físico. Y se puede pensar que prácticamente se centró nada más en la física y en la matemática, nada más. Claro, también seguramente hizo algo de filosofía, pero pues no mucho. De hecho, les voy a decir una cosa. En ese entonces, la palabra física no existía. Existía la palabra filosofía natural. Y lo que conocemos nosotros como física es lo que en ese entonces, en tiempos de estos grandes hombres, Newton, Leibniz, Cauchy, Bernoulli, Taylor, Descartes, se le llamaba filosofía natural. De hecho, la obra monumental o la gran obra maestra que hizo Newton se llamaba Principios de Filosofía Natural. Principia Philosophiae Naturalis. ¿Sí o no? Esa Sí. obra es una de las grandes creaciones de la mente humana, como la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, hay que decirlo, ¿no? También es una de las grandes obras de la mente humana, y como muchas otras. Una de ellas es ese libro, el Principia Philosophiae Naturalis, Principios de Filosofía Natural, porque en ella prácticamente Newton escribe sus trabajos. Ahí establece las leyes de la mecánica, las famosas leyes de Newton. Está su trabajo sobre la investigación de la luz, está su trabajo sobre la temperatura, está su trabajo sobre matemáticas, sobre el cálculo. Entonces, pero Leibniz es otro gigante, ¿no? O sea, es otro gigante. Este señor fue ingeniero, fue político, pero fue político de esos de los que dices, estas gentes se necesita ahora. Es más, yo diría que la palabra político, si se la decimos a este Leibniz, sería como ofenderlo, porque la palabra correcta sería estadista. Leibniz fue el verdadero hombre de Estado, un gran estadista, como pocos, como por ejemplo un Kennedy, como por ejemplo un De Gaulle, como por ejemplo un Schuman o un Adenauer. Sí, esos personajes son estadistas, son hombres de Estado, son lo que deben ser los políticos, como un Tomás More también, ¿no? Santo Tomás More, por ejemplo. Entonces, a mí me gustaría que luego ahondáramos un poquito más sobre la contribución de Leibniz, porque no solamente fue la calculadora, estaba yo viendo que esa formulita de la energía cinética, un medio de masa igual a velocidad al cuadrado, la descubre precisamente Leibniz. Y sobre todo es un gran filósofo, ¿no? Es un gran filósofo, por ahí fue uno de los filósofos racionalistas, fue uno de los filósofos que siguió la escuela de Descartes. Y como Descartes fue una persona muy religiosa y una persona muy humana, porque le tocó vivir la época de la guerra de los 100 años, no, perdón, la guerra de los 100 años, no, la guerra de los 30 años, creo, donde estaban peleando protestantes y católicos en la parte de Alemania. Entonces, Leibniz, que fue pues, muy cristiano, él era protestante, era luterano, no era católico, pero sabía que era una guerra injustificada, porque a fin de cuentas el catolicismo y el protestantismo tienen diferencias, pero se creen en el mismo Dios, ¿no? Entonces no había razón de esa guerra, y es uno de los personajes que siempre va a procurar esa unión.
Es notable la vida de este personaje. Por eso es muy triste lo que se menciona en el vídeo, ¿no? Que murió en el olvido. Cuando se muere su mecenas, que fue uno de los emperadores alemanes, pues prácticamente pues, queda olvidado, ¿no? Pero es uno de esos grandes personajes, ¿no? Que no solamente fue el espíritu científico en un nivel elevado, sino también la calidad humana de este señor, ¿no? De Leibniz, como muchos otros, ¿no? Pero bueno, luego a ver si andamos en eso. Vamos a continuar porque si no, no vamos a acabar. Entonces, es valor absoluto de 5x. Rápido, por favor. ¿Sí? Menos 6 entre x más 3. ¿Todo? Mayor a 10. Ok. Mayor que 10. Bien, espérame. Estoy contando mucho ahí. Pues el reflejo de la luz como que no lo tapa una parte. No escuché. El reflejo de la luz se ve en el Bueno, pizarrón. ya lo voy a escribir acá bien abajo. ¿Qué tenemos que hacer aquí? A ver, ¿quién me dice qué tendríamos que hacer aquí? Desarrollar. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Como un denominador x más 3, ¿no? ¿No oigo? Como un denominador x más 3. Y entonces aquí me va a quedar así. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Ahora, este es el valor absoluto de un cociente. Ah, me acuerdo que una de las fórmulas decía valor absoluto de un cociente. Y entonces esto es igual al valor absoluto del numerador entre el valor absoluto del denominador. Pues aplico eso aquí. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Ahora, ¿qué se imaginan que puedo hacer allí? Lo de polos y ceros. No, porque aquí, acuérdense que este siempre va a ser positivo, entonces si lo paso para allá, acuérdense que lo de polos y ceros era cuando podíamos poner solito aquí el... A ver, bueno, tienes razón, mija. Tienes razón. Fíjense bien, pero me estoy yendo por un camino más complicado. Esto está bien, pero ¿qué les parece si esto... Acuérdense que esto a quién se parece. Se parece a esto. ¿Sí o no? ¿Sí se fijan cómo podemos aplicar diferentes propiedades? Podemos aplicar esta, pero se me hace un poco más complicada. Esta a lo mejor es más sencilla. ¿Se entiende o no? Sí se entiende. Sí. Y esto, si se fijan, era así. Unión era así. ¿Sí o no? Entonces, esto va a quedar así. O, que viene siendo la unión. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Luego, Sí, profe. Profe, ahora, ¿qué va a pasar aquí? X más 3, ¿qué pasa con X más 3? ¿Cómo puede ser X más 3? ¿lo pasamos al segundo término? Al primero, ¿no? Sí, sí, al primero. Pero puede ser que X más 3 puede ser que puede ser positivo o negativo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué, profe? Sí, Entonces, ¿qué significa? Que de aquí va a haber dos casos. ¿Se entiende o no se entiende? Profe, ¿Mandé?
Pero ¿por qué positivo o negativo? Pues porque x más 3, a ver, si x es mayor que menos 3, va a ser positivo, pero si es menor que menos 3 va a ser negativo, ¿sí o no? Pero, Sí. a ver, fíjense bien, seguramente les dije casos y ya como que dijeron, no puede ser otra vez los casos. Bueno, nadie me ha dicho nada. También podemos resolverlo con lo de los ¿qué? Ahora sí, lo que dijo la señorita, polos o Cero. ceros, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Vamos a hacerlo con polos y ceros, pero para hacer con polos y ceros tenemos que hacer esto. Pasa el 10 para allá y me va a quedar así, ¿sí o no? Sí, profe. Tiene que ser el 0 de un miembro, no oigo. Profe, es X más 3, no más 6. Entonces va a quedar así, ¿no? ¿Sí o no? Luego, Sí. ¿qué me queda? ¿Sí o no? Sí. Sí, así va. Sale. ¿Quién es el 0? El 0 es menos 24 quinceavos. ¿Estamos de acuerdo que es menos 24 quinceavos? Menos 8 quintos, no oigo. Ese es el 0. No oigo. Sí, profe. Sí, Sí, Y el polo, fíjense, aquí le pongo C de 0 y P de polo. Y el polo es menos 3. Entonces, sale. ¿Quién es más pequeño? ¿Este o este? El menos 3. Y luego es el menos 8 quintos. Sale. A ver, vamos a ver. Cualquier número menor que menos 3 va a ser que que el numerador sea ¿qué? Negativo. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, vean con el menos 4. Negativo y el denominador también. Eso es mayor que 0. ¿Sí están de acuerdo? Menos entre menos da más. Sí. No, este sí lo coge. Coge el menos 3, no lo coge. ¿Por qué? Porque es un polo y aparte porque es mayor nada más. Bien, vamos con esta. ¿A quién me cojo de aquí? Bueno, para eso, como esta es una fracción, tengo que saber más o menos cuánto vale. ¿Cuánto es menos 8 quintos? menos 1.6. Menos 1.6. Menos 1.6, entonces le puedo dar el menos 2. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí. de acuerdo. Entonces, si le doy el menos 2, va a ser que el numerador sea negativo y el denominador positivo. Esto es menor que 0, ya no lo coge. Vamos con este. Un número mayor de cualquier número mayor de menos 8 quintos, por ejemplo, el 0. El 0 va a ser más. Este sí lo cumple. No oigo. No cojo el menos 8. ¿Sí o no? Sí. Sí, Esto es esta de aquí, esa parte de ahí. Ahora vamos con esta. Pero ya se acabó la clase. Pero yo creo que esta sí la pueden hacer, ¿verdad? La van a hacer con Sí. polos y 0. Es más rápido. Sí se acuerdan que es más rápido, ¿no? ¿No oigo? Sí. Sí. Sí, profe. La resuelven y la checamos el lunes. ¿Sí? Sí, profe, también. profe. Porque si la hacemos por casos, fíjense, si la hacemos por casos son 4 en total. 2 de esta y 2 de esta. En cambio, por los ceros es rapidísimo. Bueno, que pasen excelente fin de semana. Dios mediante, nos vemos el lunes. Échenle muchas ganas. Estamos en comunicación por el Classroom. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Bonito Vamos, fin. profe. Chao. Profe.